Buenos días, Dios les bendiga. En este sábado 5 de diciembre de 2020, una vez más, vamos a ver una enseñanza sobre la palabra de Dios. Y antes que cualquier otra cosa, vamos a orar. Señor, una vez más estamos aquí para escuchar de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que perdones mis faltas y me uses en esta mañana. Te agradezco por la oportunidad que tenemos libremente de realizar estas transmisiones, Señor, estas enseñanzas. Úsalas para que edifiquen a quienes las escuchen y podamos cada día aprender más de tu palabra, Señor. Háblanos en esta hora y Espíritu Santo, sé tú nuestro Maestro. Por favor, Señor, ayúdanos a venir siempre a tu palabra con una actitud de aprendiz y no venir, Señor, pensando que ya lo sabemos todo. Háblanos, Señor, por favor. Danos un corazón dócil, un corazón que quiera escuchar de tu palabra, Señor. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta mañana vamos a hablar sobre la pena de muerte en el Antiguo Testamento. La pena capital, la pena de muerte. Antes de entrar al Antiguo Testamento, vamos a leer una historia del Nuevo Testamento en Mateo 27. Es el arresto de Jesús. Versículo 47. Mateo 26, 47. Mientras todavía hablaba Jesús, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, por otros evangelios sabemos que es Pedro, extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Pedro no le quería quitar la oreja, lo quería matar. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. La pena de muerte es un tema de debate, porque muchos cristianos están a favor de la pena de muerte y otros están en contra. Las dos partes van a dar sus argumentos y van a dar versículos bíblicos. Sin embargo, tiene que haber un dictamen, una orden, una opinión que sea la correcta. No puede haber las dos opiniones correctas. Entonces, vamos a ver esta enseñanza y ya al final usted saca su conclusión en base a lo que veamos y las reflexiones que hagamos, si es buena o es mala la pena capital, la pena de muerte. Vamos a ver, aquí Jesús le dice a Pedro: el que saca espada, espada ha de morir. Entonces, vamos a ver, hermanos, cómo el Señor Jesús en esta historia y cómo nuestro Dios en el Antiguo Testamento, Dios Padre, Él dictó leyes sobre la pena de muerte. Vamos a ver los motivos. Primero, vamos a Génesis 9:6. Génesis 9:6, vamos a ver lo que dice ahí la Biblia. La primera causa para la pena de muerte viene aquí. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La primera causa digna o merecedora de pena de muerte era el homicidio doloso, el homicidio intencional. Cuando una persona mata a otra, está matando en cierta forma la imagen de Dios, porque el ser humano fue hecho a la imagen de Dios. Entonces, el homicidio premeditado, intencional, doloso, con alevosía, era castigado con muerte.
También lo dice Éxodo 21. Vamos a mirar muchos versículos del Antiguo Testamento, sobre todo de la ley del Pentateuco, que nos hablan sobre estas leyes que estaban en este tiempo. Éxodo 21 del 12 al 14. Leyes sobre actos de violencia. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, ¿qué dice? Él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir, las ciudades de refugio. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Aquí se nos distingue entre dos tipos de asesinato. Uno era intencional, con alevosía, con dolo, a sabiendas, con intención, y el otro era sin intención. Hay otro versículo que menciona que si estaban usando el hacha y el hierro se zafaba y le daban la cabeza y lo mataba, bueno, era un homicidio sin intención. Ese no merecía la muerte. Pero aquí en estos versículos de Génesis 9:6 y Éxodo 21, al 12 al 14, podemos ver que si era con intención, merecía muerte, el homicidio. También, ahí en el versículo número 16, Éxodo 21, 16. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallado en sus manos, morirá. El secuestro era también condenado con la muerte, lo que conocemos también como la trata de personas, vender a las personas, esclavizarlas para que ellos puedan ser beneficiados, los que los venden, sean beneficiados a través de la persona, ya sea que los esclavicen trabajando, prostituyéndolos o vendiéndolos, poniéndolos a trabajar de una manera como esclavos. Todo eso se castigaba con la muerte. Se lo voy a leer. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallado en sus manos, morirá. El secuestro se castigaba con la muerte. También Deuteronomio 24, dice así la Biblia, la pena de muerte en el Antiguo Testamento, versículo 7. Deuteronomio 24:7. Cuando fuera hallado alguno que hubiere robado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado o lo hubiere vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. Un versículo más que apoya este punto de que el secuestro, la trata de personas era castigado con la muerte. Si quiere, váyalos apuntando. Ya vimos el homicidio premeditado, intencional, doloso, con soberbia, y también ahorita estamos viendo el secuestro y la trata de personas. Un motivo más que era digno o merecedor de la pena de muerte. Regresemos a Éxodo 21, dice el 15, Éxodo 21, 15. Éxodo 21:15 dice así: el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Golpear, maltratar a los padres era digno de muerte. ¿Cuántos en nuestra sociedad no hemos sabido de jóvenes, señoritas que maltratan a sus padres, los golpean, les dan una mala vida, los tratan mal? Eso en este tiempo ya los hubiera llevado a la muerte. O incluso podemos incluirnos y debemos incluirnos, porque en nuestra vida pasada, si usted es como yo, que no conoció a Cristo de chico y tuvo etapas de rebeldía, pues quizá maltratamos a nuestros padres. Yo la verdad nunca les levanté la mano, nunca quise golpearlos, pero sí les hablaba mal. Entonces yo ya estaría muerto. Quizás usted también ya estaría muerto por haber herido a su padre. Y no solo herir, porque Levítico 20 nos dice que esto no incluía solo el golpe físico. Dice Levítico 20,
Mire lo que dice Levítico 20 sobre esta causa digna y merecedora de muerte. Versículo número 9. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre. Aquí ya no está hablando del acto de golpear, de usar nuestro cuerpo para herir físicamente a nuestros padres. Está hablando de usar nuestros labios, maldecir a su padre o a su madre, dice la sentencia, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. ¿Cuántos jóvenes ya estarían muertos ahora por maldecir a sus padres? ¿Cuántos jóvenes dicen en mi casa? ¿Cuántos jóvenes hocicones? ¿Cuántos jóvenes rezongones, contestones, maleducados, maldicientes para con sus padres? Según las leyes de Levítico, ya estarían muertos. Eso dice la Biblia. También otro motivo merecedor de la pena capital en Éxodo 22:18. Éxodo 22:18 dice así la Biblia: a la hechicera no dejarás que viva. A la hechicera. La hechicería, la adivinación, la brujería, la magia blanca, las cartas, la lectura de tarot, la lectura de mano, el monito de brujería, los amarres, la bola de cristal, las barridas, todo eso en este tiempo era digno de muerte física. No dejarás que viva, dice claramente. En Levítico 20 podemos ver, Levítico 20 dice así el versículo 27. Mire la forma en que tenían que morir aquellas personas que practicaban la brujería y los que la consultaban también. Y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados. Su sangre será sobre ellos. La brujería se castigaba con lapidación, ser apedreados. ¿Se imagina? Ser apedreados es una muerte terrible. Pero esta era la sentencia por practicar esta actividad tan abominable ante Dios. Ahora, ¿por qué la gente, hermanos, quiere buscar o va y busca la idolatría? Porque quieren conocer el futuro y el futuro solo le pertenece a Dios. Debemos de estar contentos en el sentido de que Dios está en control, encomendar nuestras causas, nuestros problemas físicos, emocionales, espirituales a Dios, buscar los medios permitidos, ir con los médicos en cuanto a salud, pero no ir con un brujo. Eso es muy malo. Un hijo de Dios no tiene nada que andar haciendo con un brujo, porque tiene un Dios grande. Entonces, cuando vamos con un brujo, pues estamos haciendo ver mal a Dios porque decimos que Él no puede ayudarnos o que Él está siendo injusto al permitir que en nuestra vida sucedan cosas que no merecemos. Entonces, el futuro le pertenece a Dios. Siempre el futuro le va a pertenecer a Dios. Y dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y las reveladas a nosotros para que las obedezcamos. Entonces, la brujería era digna, merecedora de muerte, ¿sí? Yo entiendo y sé que ahora la sociedad le ha cambiado el nombre a la brujería y ahora es magia blanca. Magia sigue siendo magia, ¿sí? No es permitido, no es correcto, no es para el Hijo de Dios. La persona hace mal cuando la consulta, no importa que vaya con una buena intención, no debemos hacer eso. No vayamos con los brujos. Ya hubiéramos, si algún cristiano ha consultado a algún brujo, según este tiempo ya lo hubieran apedreado. También en Éxodo 22, versículo 19, dice así la Biblia: cualquiera que cohabitare con bestia morirá.
Otra causa merecedora de la pena de muerte en el Antiguo Testamento era el bestialismo o bestialidad o zoofilia, como usted le quiera llamar. Esta es una práctica que es una aberración, hermanos. Es una aberración porque se está refiriendo al tener relaciones sexuales un ser humano con un animal, que en este caso no sé quién es más animal, si el animal que es irracional o el ser humano que sí tiene razón. Entonces, Dios inventó el sexo. Él le dijo a Adán y Eva, reproduzcanse, fructifíquense, pero el diablo siempre se ha encargado de pervertir todo, de hacerlo completamente al revés y de modificar los estándares de Dios para que la gente busque lo prohibido. Y aquí, hermano, usted se sorprenderá, yo no sé qué tanto usted sepa, pero hay gente que lo practica, hermanos. Hay gente, mujeres, hombres, que sexualmente se meten con animales, hoy en la actualidad. Entonces es algo aberrante, es algo asqueroso. Era castigado con la muerte física. Hay otros versículos sobre el tema. Mire, Levítico 20, versículos 15 y 16. Dice Levítico 20:15, cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Yo entiendo que cuando dice matar a la bestia se refiere al animal, pero yo no sé si decirle bestia también al hombre, a la mujer que hace eso. Es una verdadera bestia. Está actuando sin razón. Está actuando contra naturaleza. Y dice el 16, y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal, que dice ahí, matarás, morirás, y luego viene una palabra, indefectiblemente, indefectiblemente, sin saque, sin excusa, sin misericordia, debían de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. En Levítico 18, dice el versículo 23, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. ¿Qué dice ahí? Es perversión, es algo perverso, es algo muy malo, es cruel, es algo sumamente desviado. Eso ya es tener una mente cauterizada, una mente desviada, pero le repito, hay gente que en la actualidad lo practica. La zoofilia, la bestialidad o bestialismo. Deuteronomio 27, dice así la Biblia, la pena de muerte en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 27, versículo 21. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito, muerto, hermanos. Merecía la muerte, merecía la muerte. Vamos a ver otro motivo de pena de muerte en Éxodo 22, versículo 20. Dice así, el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente Jehová, será muerto. La idolatría. Idolatría, hermano. Idolatría. Muerte. Todo aquel que no adorara al Dios verdadero merecía la muerte. El que ofreciere sacrificio a otro Dios, excepto a Jehová, será muerto. Pudiéramos tardarnos horas en este punto, hermano. Muchos de nuestro país que siguen practicando la idolatría estarían muertos. El Decálogo dice claramente, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás, ni los adorarás, ni los honrarás. La idolatría, hermanos, es un pecado que ofende demasiado a Dios. Todos le ofenden, pero la idolatría es poner otra cosa en el lugar que a Él le corresponde. La idolatría. Hay un versículo en Jeremías, ahorita no lo tengo en la mente, en la cita, pero dice,
sobre Jerusalén cuando cayeron en idolatría, dice, según el número de tus calles, era el número de tus ídolos. Y esa es una descripción de nuestro México. Cada pueblo tiene su santo patrono, su santa patrona. Hay una virgen en cada pueblo, es la misma, pero con diferente nombre. Y incluso en los pueblos como Tecozautla, cada comunidad, cada ranchito tiene su patrono. Y aún en los ranchitos, en las comunidades, cada barrio, cada área tiene su fiesta patronal. Hay infinidad de ídolos, muchísimos ídolos. En el Antiguo Testamento debían de ser muertos. También un versículo más sobre este punto es Deuteronomio 17. Deuteronomio 17, vamos a ver lo que dice ahí. El versículo 2, cuando se hallara en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo te he prohibido, dice, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres investigado bien, la cosa pareciera de verdad cierta que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y mire cómo debían morir los idólatras. Apedreados, apedreados, y así morirán. Apedreados, hermano. ¿Se imagina cuántas lapidaciones hubiera en nuestro México, en el mundo? Aquellos países que no creen en el Dios de la Biblia y tienen infinidad de ídolos, lapidados. La idolatría también era condenada con la muerte. Otro motivo. Vamos a Éxodo 35. Éxodo 35 dice así la Biblia. Vamos a ver ahí. En el versículo 1. Reglamento del día de reposo. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, ¿qué va a pasar? Morirá. Profanar el día de reposo, hermanos, era en este tiempo digno de muerte. Usar el día del culto, el día del Señor, para otras actividades, era digno de muerte. Tratar lo sagrado como algo común, eso es profanar. Tratar lo sagrado como algo común. Por eso, cuando a Esaú se le llama el profano, es porque él trató lo sagrado, que era la bendición de su padre, que le correspondía por ser el mayor, lo trató como algo vil, algo común. Y dijo, pues ¿de qué me ha de servir? Y se la vendió a su hermano Jacob. Por eso se le llama el profano. Profanar es darle un uso corriente a lo que es sagrado. Entonces, aquí está hablando sobre el día del culto, sobre el día del Señor. Cuando alguien profana el día de reposo, debe de ser muerto. Era algo sagrado y debe de seguirlo siendo para nosotros. Entonces, les voy a mostrar una historia en Números 15, donde viene una situación donde una persona rompe, viola el día de reposo. Dice el versículo número 32, Números 15, 32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. ¿Por qué no estaba declarado? Porque todos guardaban el día de reposo, todos usaban ese día para lo sagrado, ¿sí? Lo necesitaban, Dios se los ordenaba y ellos lo cumplían, pero nunca faltaba un rebelde y aquí estaba.
Entonces la congregación, el pueblo, Moisés, Aarón se sorprendieron y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Pues no sabemos, nunca nadie lo había violado este día de reposo. Y dice el 35, y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. ¿Se imagina, hermano, hoy en la actualidad tantos cristianos que usan el día del culto para irse a trabajar, que no respetan el día que le pertenece a Dios, que hacen y deshacen pero no van al culto? Anoche preparando esta enseñanza platicaba con mi esposa y ella me cuenta que un día su papá, algunos conocen a mi suegro, que un día su papá fue a trabajar en domingo. Usted sabe bien que los domingos pues son horas extras, triples, y las pagan bien. Y en una máquina donde él estaba trabajando se descuidó, hizo un mal movimiento y se lesionó un dedo. Se lesionó un dedo. Entonces, pues sí estuvo más o menos la herida, según me cuenta mi esposa. En domingo. Ahora, yo no estoy diciendo que si tú no vas a trabajar el domingo, pues te van a atropellar. Que si tú no vas al culto, perdón. Que si tú no vas al culto el domingo te van a atropellar o algo te va a pasar. Pero en este caso mi suegro, él lo pudo evitar si hubiera estado en el culto el día domingo. Ahora, no usemos lo que no es nuestro para nuestros propios deleites, porque el día del Señor es el domingo, a Él le pertenece, es de Él. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, ya estaríamos muertos por haber faltado al culto, por no haber ido? Y no estoy hablando de aquellos que están enfermos o aquellos que en verdad les sale un imprevisto, algo que ya no fue posible superar. Estoy hablando de aquellos que se les ha hecho una costumbre, aquellos que se les ha hecho un hábito el dejar de congregarse, como dice Hebreos 10:25, que profanan el día del Señor usándolo para ir a pasear, para ir a visitar a los familiares, que no es malo, pero se convierte en malo porque lo haces en el día del culto. ¿Cuántos de nosotros todavía estaríamos vivos? ¿Cuántos no hemos profanado el día de reposo? Muchos, muchos. Este se fue a recoger leña. Muchos se van a recoger el dinero. Pierden lo más por lo menos. Terminan perdiendo. No piensan, no razonan. Y piensan que ir a ganar 200 o 300 pesos o incluso 500 en el día domingo, eso es mejor que ir al servicio, que ir al culto, cuando es totalmente equivocada esa manera de pensar. Dios merece y Él tiene el derecho de que le demos un día de 7. Los 7 días son de Él, pero uno en especial para ir y reunirnos, congregarnos, escuchar de su palabra, convivir con nuestros hermanos. Profanar el día de reposo, digno de muerte. Así que piense, medite, si usted se le ha hecho una costumbre el faltar a la iglesia, usted ya estaría muerto. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado porque profanar el día de reposo es algo muy malo. No es suyo, no es mío, es de Dios. Bueno, vamos a pasar a otro. Levítico 20. Levítico 20. Ya no vaya por la leña el domingo. Váyase al culto el domingo. Levítico 20, versículo 2. Dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. También otro motivo, según este versículo, digno de muerte, era el realizar sacrificios humanos. Había un Dios cruel. Todos los dioses paganos eran crueles. Nada que ver con el Dios de misericordia de la Biblia. Y este Dios Moloc, él demandaba, según su creencia, su tradición, que las personas fieles a él le sacrificaran a sus hijos, los pasaran por el fuego para apaciguar su ira o buscar su favor.
Ahora, a lo mejor usted va a decir, ni siquiera sabía que hay un Moloch, o ya no se practica. Yo pienso que sí, hermanos. Moloch sigue vivo. El aborto es Moloch. ¿Por qué? Porque están matando a los inocentes. Están derramando sangre inocente. Están cortando una vida. El otro día escuchaba que el aborto es una interrupción de la vida. No, no es una interrupción, porque una interrupción es cuando tú estás haciendo algo, te interrumpes, pero después la interrupción se va y tú continúas. Y la interrupción en el aborto no es eso, es cortar la vida. ¿Cuánta gente no está practicando el aborto? ¿Cuántas mujeres, con tal de satisfacer sus deseos sexuales ilícitos, practican el aborto? ¿Cuántos novios, cuántas parejitas que por no tener una responsabilidad practican el aborto? ¿Cuántos doctores no participando en abortos ilícitos? Y nunca debe de ser permitido porque es una práctica mala, es un asesinato, ¿verdad? Ahorita la sociedad, las mujeres piden ni una menos, pero ellas son las primeras que matan a las niñas y niños en el vientre. Entonces, aquí estaba condenado el sacrificar a los hijos a Moloch. Hoy se sigue practicando eso. Quizás ya no los pasan por el fuego, pero los matan en el vientre. Y eso es un pecado que merecía la muerte, que merecía la muerte. Moloch sigue vivo. Vamos a otro más. Levítico 20, otro motivo. Ya vamos a la mitad. Otro motivo, Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, mire, indefectiblemente morirán. El adulterio, hermanos. El pan de cada día de nuestra sociedad. El adulterio. Adulterar es corromper algo puro. Eso puro es el matrimonio. Cuando uno de los dos cónyuges se mete con otra persona, está adulterando. Esa persona en este tiempo debía ser muerta. Todos, hermanos, conocemos algún caso de adulterio. Todos. Y no estoy hablando solo de incrédulos, incluso de la iglesia. Porque de los de fuera, pues allá los va a juzgar Dios. Pero dentro de la iglesia hay muchos casos de adulterio, que hasta ahorita no se saben, pero muchos ya han sido descubiertos. Pero no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. El adúltero y la adúltera deberían morir, ser muertos indefectiblemente, hermanos, según Levítico 20. También en Deuteronomio 22 menciona algo sobre este asunto. Deuteronomio 22, versículo 22. Si fuere sorprendido alguno acostándose con una mujer casada con marido, dice ahí la Biblia, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. El adulterio, hermanos, una de las principales causas de divorcio en la actualidad. Muerte, muerte. Todos los adúlteros a la muerte. A la muerte, hermanos. Así de sencillo. Levítico 20. Otra pena de muerte era sobre el incesto. 20, versículo 11. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera y ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Grave perversión. Yo investigué esta palabra perversión y significa totalmente volteado a lo permitido. Por completo, dado vuelta por completo. Es una perversión el incesto. ¿Qué es? Usted va a decir, ¿qué es el incesto? El incesto es el sexo entre familiares cercanos. Y hoy, hermanos, el internet está lleno de pornografía, de hombres metiéndose con sus hermanas, padres metiéndose con sus hijas, con sus hijos, con primos, con la suegra, con la nuera, con la tía. Y todos esos son actos de inmoralidad que se castigaban con la muerte.
Es algo prohibido y lo prohibido siempre llama al pecador. Cuando algo se prohíbe, llama más la atención. Es algo pecaminoso, es algo totalmente pervertido, es perversión, es contrario a lo normal. ¿Cuántos casos no hemos sabido de gente que se mete con un familiar directo? Según estas leyes, ya estaría muerto. Allí en el capítulo 18, del 1 al 20, vienen los actos de inmoralidad prohibidos. Mire, dice así el versículo número 3: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual viviste, ni vas a hacer como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo te conduzco, ni andes en sus estatutos. Lo que viene a continuación es lo que hacían en Egipto y lo que hacían en Canaán. Israel estaba en medio. Por eso era la orden de destruir a todos para que no se contaminaran con sus prácticas. Dice el 6: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Y el 8 dice: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. El 9: la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, no vas a descubrir. El 10: la desnudez de la hija de tu hijo, la nieta, el nieto. Y también dice el 11: la desnudez de la hija de la mujer de tu padre y tu media hermana, no vas a dormir con ella. El 12: la desnudez de la hermana de tu padre, de tu tía, ¿sí? No la vas a descubrir. La desnudez del hermano de tu padre con tu tío, tampoco. La desnudez de tu nuera, tampoco. La desnudez de la mujer de tu hermano, tu cuñado, tu cuñada, no lo hagas. La desnudez, dice el 17, de la mujer y de su hija, no. Gente, hombres durmiendo con la mamá y con la hija, no lo hagas. El 18, no tomarás mujer juntamente con su hermana. Hombres que se meten con su cuñada y tienen ahí relaciones sexuales entre varias personas, todo eso no se debe de hacer. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Necesitamos entender todo esto a la luz de la Biblia. Es prohibido, no es permitido, es digno de muerte. Y dice también el versículo 29, porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Hay una historia en la Biblia: Lot y sus hijas cometieron incesto. ¿Dónde lo aprendieron? En Sodoma y Gomorra. Terminaron haciendo lo que veían cuando estaban en ese pueblo. El incesto es grave perversión, es totalmente volteado a lo permitido y debe ser castigado con la muerte, le dice Moisés al pueblo. También Levítico 20:13. Levítico 20:13: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. ¿Cómo se le llama esto? Homosexualismo. Hay un versículo en la Biblia en el cual Dios le llama a los homosexuales, les llama perros. Perros. Yo no voy a ir con un homosexual y decirle perro. Mi deber como predicador es decirle: ¿sabes qué? Lo que estás haciendo te condena al infierno, pero hay solución en Cristo. Yo no tengo nada en contra del homosexual, ni del borracho. Estamos en contra del pecado. Como bien decimos, ¿verdad? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios es amor, pero también es justicia. Y aquí en este versículo número 13, dice claramente que si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El homosexualismo era castigado con la muerte. Yo sé que la sociedad lo pone ahora como algo permitido, pero delante de Dios sigue siendo pecado, sigue siendo incorrecto. Y me da mucha tristeza a mí que muchas hermanas tienen su amigo que es jotito, tienen ahí su confidente. Es perversión, no debes de tener amistad, hermana, con un homosexual. Es pecado, no te va a dejar nada bueno. Y si tienes amistad es porque no le has predicado. Si le hubieras predicado,
ya se hubiera convertido o ya te hubiera dejado de hablar. El homosexualismo es pecado. Acuérdense cómo celebró Dios el día gay en Sodoma y Gomorra. ¿Cómo lo celebró? Mandando fuego del cielo. En Génesis 19, del 1 al 11. También en este mismo libro, en Levítico 18, en el versículo número 22, dice: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación, es perverso, es algo que causa vómito, que causa asco, repulsión. No te eches con varón como con mujer, es abominación. También aquí incluye el lesbianismo, según Romanos 1. En el tiempo de Pablo y antes, las mujeres cambiaron el uso natural de sus cuerpos y se metieron con mujeres. Todo eso, hermanos, es pecado. No importa que la sociedad lo permita, la suciedad, vamos a decirlo así, en este tiempo era digno de muerte física. Levítico 24. Levítico 24, dice así la Biblia, en Levítico 24, versículo 10. En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campo, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y los hijos de Israel, y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. La blasfemia contra Dios. ¿Qué es la blasfemia? La blasfemia se compone de dos palabras. Blas es mal y femia es hablar mal, ¿sí? Falta de respeto, insultar el nombre de Dios, lo que Dios es. ¿Cuántos blasfemos no hay en este tiempo, verdad? Que se burlan, se mofan, escarnecen sobre el nombre de Dios, sobre Dios mismo, sobre nuestro Señor Jesucristo, haciendo burlas y pensando que quedarán sin castigo. Pero eso no va a ser así. Si no se arrepienten, terminarán en la condenación. En este tiempo, hermanos, lo consideran algo tan especial que los judíos llegaron a ya no pronunciar el nombre de Dios. Solamente decían el nombre. Así esa frase, el nombre. Pero no lo decían porque le tenían tal respeto como algo sagrado que no querían malutilizarlo ni blasfemarlo. Nadie lo había hecho antes de esta persona en el pueblo. Por eso no había una ley, no había un antecedente para saber qué merecía tal persona. Y Dios dijo: irremisiblemente muera. Tengamos cuidado, hermanos, no vaya a salir de nuestros labios alguna blasfemia, alguna mala palabra contra Dios, contra el Espíritu Santo o contra nuestro Señor Jesucristo. Sería digno de muerte. ¿Y cómo mataron a esta persona? Pues lo apedrearon. Lapidación. Lo apedrearon. Todo el pueblo. Todo el pueblo. Vamos a otra. Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Dice así la Biblia en el versículo número 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Y dice el 22, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. La falsa profecía también se castigaba con la muerte. Había profetas que decían: Dios me dijo, soñé, y no se cumplía lo que ellos decían. Eran castigados con la muerte. La falsa profecía. ¿Se imaginan los líderes y las primeras generaciones de los testigos de Jehová que profetizaron que Cristo iba a venir en el 1914, en 1915, en 1925 y tantas fechas, tantas profecías falsas que hicieron?
Eso es digno de muerte. Entonces, esta es otra causa por la cual Dios ordenaba en la ley que fueran asesinados. La pena capital. Vamos a ver otra. Deuteronomio 17. Deuteronomio 17, versículo 12. Y el hombre que procediere con soberbia, si estoy bien, sí, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Aquel que no obedeciera al sacerdote o al juez también era digno de muerte, hermanos. Y en el capítulo número 21, del versículo 18 en adelante, mire aquí, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, eran aquellos tiempos, ¿verdad? En estos tiempos no hay hijos contumaces y rebeldes, todos somos unos angelitos, que no obedeciera la voz de su padre ni la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedece, mire lo que deberían de hacer los padres. Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. La rebeldía incorregible era castigada con la muerte. ¿Cuántos jovencitos no hay ahorita que son rebeldes, que son contumaces, glotones, borrachos, desobedientes a los padres, sin afecto natural, dice la Biblia? Si fuera este tiempo y estuviera vigente, ya estarían muertos. O incluso nosotros estaríamos muertos porque en la juventud fuimos contumaces y rebeldes. Estaríamos muertos. Fuimos desobedientes a los padres, fuimos rebeldes, incorregibles. Pero Dios tuvo misericordia y aquí estamos todavía. Pero en este tiempo, hermanos, merecían la muerte. También en Deuteronomio 22 vamos a ver otro pecado que merecía la muerte en este tiempo. 22, versículo 20. Dice así: mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel. Aquí está el pecado. Fornicando en la casa de su padre, así quitarás el mal de en medio de ti. La fornicación, pecado que en este tiempo se castigaba con la muerte. Ese pecado, hermanos, está vivo y activo en este tiempo. La gente ahora vive en unión libre, unidos, pero libres. No se puede, ni las palabras se pueden unir. Unión libre no existe en la Biblia. Dios instituyó el gobierno, la iglesia y el matrimonio. La gente dice: pero ¿por qué necesito un papel? Es parte de la ley. Dios puso las leyes para obedecerlas y se necesita el matrimonio. El matrimonio es la base de la familia. Una familia es aquellos que están casados. Los que no están casados no son una familia, son unos fornicarios. ¿Cuántas parejas no hay en fornicación ahorita? Muchísimas, muchísimas parejas en fornicación. Jovencitas que se las roban, dice la Biblia: no robarás. Jovencitas que se las roban, o ya las jovencitas se roban al novio. ¿Por qué se va? Porque ya tuvieron relaciones sexuales, ya fornicaron. Ya fornicaron. Cuando Judá, uno de los hijos de Jacob, se alejó de su padre, dice la Biblia que él fornicó con su nuera. No sabía, su nuera lo engañó, pero él fornicó con su nuera. Y cuando él supo que su nuera había fornicado, sin saber que era con él, él dijo: sáquenla, sáquenla, vamos a quemarla. Eso lo dice Génesis 38. Pero él era el fornicario. Aquí dice la Biblia que tendrían que ser muertos. La fornicación era causa digna de muerte. Si tú estás viviendo en unión libre, es pecado. Esa fornicación, si fuera el tiempo de Levítico, de Génesis a Deuteronomio, el tiempo de la ley, ya estarías muerto, ya te hubieran quemado, ya te hubieran lapidado. La fornicación es pecado, fornicación, sexo sin estar casado.
Ahora la gente ya hace y deshace, se meten con uno, se meten con otro. Es fornicación, es pecado. Dios bendice el matrimonio, es tan sagrado el matrimonio que Dios lo usa como una analogía de la unión espiritual entre Cristo y la iglesia. Es pecado la fornicación. Levítico 21. Levítico 21. Gente cristiana divorciándose y metiéndose con otros que no son cristianos, con otras que no son cristianas. Dice Levítico 21, versículo 9. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. ¿Se imagina todas aquellas hijas de pastor que han caído en fornicación? Porque aquí está refiriéndose específicamente a las hijas del sacerdote. ¿Se imagina? Todos conocemos a alguien, hijo o hija de pastor, que ha caído en fornicación. Dios nos libre a los que tenemos hijos chicos para que hagamos un buen trabajo, los instruyamos y ellos puedan hacer las cosas bien. Según este tiempo, deberían de ser quemadas. Ahora, si era la hija, pues también la esposa del pastor o el pastor, si cayó en adulterio, quemado. El sacerdote, su esposa, su hija, fornicación. No quiero abundar mucho aquí porque usted rápido echa a volar la imaginación y piensa en fulano, en sutano. Pero aquí dice claramente, y la hija del sacerdote si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Fornicación, unión libre, sexo entre novios, gente viviendo juntas sin estar casados. Fornicación, digno de muerte. En Deuteronomio 22 vamos a ver la última. Deuteronomio 22. Dice así la Biblia en el 23, Deuteronomio 22, versículo 23. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallara en la ciudad y se acostara con ella, entonces los sacaréis ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirá la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallara en el campo o a la joven desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la encontró en el campo, dio voces, la joven desposada, no hubo quien la librase. La violación era castigada con la muerte. La violación a una virgen. Ahora, hermanos, estos son los motivos que yo encontré, vienen otros, que yo encontré dignos de muerte en el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué nos enseña todo esto? Mire, vamos a ver unos versículos como punto final. Isaías 5:20, dice así la Biblia. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Yo le quiero preguntar, y sé que no puedo escuchar su respuesta, pero medite ahí. ¿Estas leyes de pena de muerte eran injustas? ¿Eran exageradas? ¿Eran severas? ¿No deberían de existir en ese tiempo? Porque las dictó Dios, se las dictó a su pueblo Israel. Entonces, si decimos que eran injustas, pues diríamos que es injusto Dios. Si decimos que eran severas, pues decimos que Dios es severo. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de examinar bien esto. Si estas leyes estuvieran vigentes, ¿cuántos estaríamos vivos? ¿Cuántos estaríamos vivos? ¿Todos estaríamos vivos o todos estaríamos muertos? ¿Cuántos estaríamos vivos? La sociedad, hermanos, ¿estaría mejor o estaría peor según estas leyes si estuvieran vigentes? Yo sé que alguien que no conoce a Cristo va a decir, no, es exageración, ¿cómo que meterse con una muchacha que no sea tu esposa? Pues te matan. Maldecir a los padres te matan. Es exageración, no ir al culto y te matan. ¿Es exageración? La gente no entiende, hermanos.
no entiende. Y tenemos un concepto erróneo de la justicia. Y queremos, eh, yo no me gusta la política, queremos decir, como dijo el presidente, abrazos, no balazos. Se oye bonito, pero es equivocado, es equivocado. ¿Por qué es equivocado? Porque el gobierno, la ley, no está para impartir misericordia, abrazos, está para impartir justicia. Misericordia la puede dar Dios, pero la justicia está para eso, para impartir justicia. Si un asesino es sorprendido, es hallado culpable, no tiene por qué ser perdonado, se le debe de castigar. Para eso está la justicia, lea Romanos 13. No es que yo sea malo, pero la justicia está para eso, para impartir justicia, no para dar misericordia. Nada más póngase a pensar que a un familiar suyo fuera víctima de un secuestrador, de un asesino, de un violador. ¿Usted quiere que le den misericordia? ¿Usted quiere que se haga justicia? ¿Verdad que la cosa cambia? ¿Estaríamos vivos o estaríamos muertos? Según estas leyes. ¿Estaría mejor la sociedad o estaría peor? Estaría mejor. Usted va a decir, ¿estarían todos muertos? No, no estarían todos muertos. No estaríamos todos muertos. Algunos habrían muerto o habríamos muerto, pero los demás la pensaríamos 2 veces para cometer esos pecados, porque diríamos, ah, caray, con la justicia no se juega. Entonces necesitamos comprender que la justicia de Dios es eso, es justicia. Ahora, sí hay lugares donde hay pena de muerte, hay países, ¿verdad? Y cuando alguien es condenado, pues entran los derechos humanos y piden que se cambie la sentencia. Pero hay justicia, hay justicia. Ahí mismo en Isaías 10, nomás le voy a dar 2 o 3 versículos y terminamos. Dice el 1, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Leyes injustas. Las leyes de Dios son justas. También en Deuteronomio 21:21, Deuteronomio 21:21, dice así la Biblia. Deuteronomio 21:21. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Y dice, mire, este es el propósito de las leyes de la pena de muerte, la pena capital que había en este tiempo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Ese era el propósito, quitar el mal de en medio del pueblo y que todo el pueblo oyera y temiera. Las leyes no fueron puestas para los que hacen el bien, sino para los que hacen el mal. Dice la Biblia, teme porque no en vano lleva la espada. Entonces, estaríamos mejor. Saque usted sus propias conclusiones. Esta enseñanza fue la pena de muerte en el Antiguo Testamento. ¿Estaría usted a favor de la pena de muerte o estaría en contra? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. A través de estas leyes podemos ver, aparte del pecado, Señor, podemos ver tu santidad, que no debe de ser manchada con nada. Ayúdanos a meditar en lo que hemos visto. Y Padre, pues en realidad hemos recibido mucha misericordia porque estas leyes no están vigentes, pero también la sociedad está cada vez más perversa por la falta de ley, Señor. Porque la ley ha cambiado y los gobiernos han dictado leyes injustas, permitiendo el pecado, permitiendo que lo que es malo ahora sea permitido, que lo que es bueno sea visto como malo. Ayúdanos, Señor, a tomar consejo de esta enseñanza. Obra en los que la escucharon y, Señor, que la meditemos y sepamos, Señor, lo que tú dices sobre este tema. Gracias, Padre. Perdóname si dije algo malo, que los que vean este video reciban solamente lo bueno y lo malo lo desechen. Gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo oramos, pedimos y agradecemos todo. Amén.